nosotros tenemos a la paciente obstétrica crítica ya en falla respiratoria, como ven esas pacientes ahí en la UCI de la maternidad o de la ex maternidad de Lima, es porque ya el cuadro posiblemente es de moderado para arriba, probablemente de severo a más severo o muy severo, ¿no? Entonces la falla respiratoria cuando aparece o cuando está presente sí es un problema muy grave porque conlleva una mortalidad en este grupo de pacientes y algunas dificultades y particularidades en el tratamiento que hacen que esto no sea tan sencillo, ¿no? Hay una serie de publicaciones, cada vez hay más cosas, sobre todo desde el año 2009 de la epidemia del H1N1, más publicaciones en relación a la falla respiratoria en el embarazo. Nosotros conocemos los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren desde la vía respiratoria superior, que van con edema, engrosamiento, de una serie de estructuras, lo cual va a dificultar el pasaje del aire, hasta tener pacientes que tienen una apariencia de tener una lengua más grande de la que correspondería para su boquita, con cambios que tienen que ver con hipervascularización y congestión permanente de las mucosas y que se va incrementando conforme el embarazo va creciendo, ¿no? Tal es así que los anestesiólogos conocen esto muy bien, que todas las embarazadas se deben considerar o se consideran vías aéreas difíciles, porque de hecho es muy difícil a veces intubar sin entrenamiento, sin mucha práctica este tipo de pacientes, ¿no? Los fracasos, y esto es lo que define justo la vía aérea difícil, la cantidad de fracasos o la cantidad de intentos para lograr una vía aérea artificial es mucho mayor en este grupo de pacientes, ¿no? Y eso se conoce bastante bien. Tienen que ver una serie de factores aparte del edema, tienen que ver unas condiciones que son con el poner a la paciente en decúbito dorsal y tratar de hacer las maniobras en una paciente que tiene un incremento de su volumen corporal respecto a su basal, ¿no? Hay edema faringolaringio, edema de cuerdas vocales, hay dificultad para pasar los tubos que corresponderían al predicho para su talla y su peso y el sexo. Y adicionalmente a eso, ya con la paciente en ventilador mecánico, como este proceso de congestión y edema no se circunscribe a la mucosa de la vía respiratoria superior, sino que también al árbol bronquial inferior, hay una resistencia en vía aérea mayor documentada de este tipo de pacientes. O sea, todas las pacientes van a tener cierto grado de patrón obstructivo desde el punto de vista de la mecánica pulmonar. Y lo otro es que esta hipervascularidad, esta congestión hace que las pacientes sean más sangronas. Si uno las intuba mal o la intubación es muy traumática, estas pacientes sangran más tiempo, sangran en mayor cantidad y con mucha más facilidad. Hay otros factores que hacen que la paciente esté en un riesgo muy alto de insuficiencia respiratoria, inclusive cuando esta intubación es de tipo electivo. ¿Cuál es? Que el vaciamiento gástrico de las embarazadas está disminuido. Hay retención de contenido, hay cambios en las presiones del esfínter esofágico inferior que favorecen que el contenido gástrico pueda refluir a través del esófago y si los reflejos están disminuidos, por ejemplo, si aparte de ser embarazada convulsiona porque hace una eclampsia, el riesgo de que este contenido gástrico vaya hacia el árbol bronquial es muy alto. Entonces, estas pacientes tienen un riesgo elevado de broncoaspiración. Tal es así que el síndrome de broncoaspiración masiva, que se conoce también como síndrome de Mendelssohn, fue descrito por un anestesiólogo obstétrico. Y los casos iniciales del síndrome de broncoaspiración, que es frecuente en el manejo para nosotros de cuidados intensivos, fue descrito justo en esta población de pacientes, ¿no? Donde él vio una gran cantidad de pacientes que hacían un síndrome de aspiración masiva que iba con infiltrados parenquimales severos, con presentación de hipoxemia, etcétera, etcétera. Tos, cianosis, hipoxemia, taquimia, tirajes, una serie de manifestaciones clínicas de insuficiencia respiratoria aguda debido a la aspiración de contenido gástrico en el árbol bronquial y el parénquima. Él describió 66 casos de broncoaspiración y desde entonces el síndrome de Mendelssohn se refiere al síndrome de broncoaspiración masiva, inclusive en población no obstétrica. Como él era todo un científico, trató de replicar y trató de buscar qué cosa era lo que causaba ese síndrome tan severo de hipoxemia, o sea, si era solo el jugo gástrico o eran bacterias, que era lo que se pensaba inicialmente, ¿no? Él lo llamó un síndrome parecido al asma, que postuló que era producido por el ácido gástrico. Para probar esta teoría, él agarró e instiló una cantidad pequeñita de ácido clorhídrico y a otro grupo de animalitos de experimentación agarró y les inyectó una cantidad similar, pero del vómito de las embarazadas que se habían aspirado, ¿no? Y vio que se repetía el fenómeno. Entonces parece ser que es el ácido más algunos detritus, residuos de alimentos, lo que ocasiona todo este complejo de neumonitis aspirativa que progresa a hipoxemia con gran componente inflamatorio. Los que somos intensivos sabemos muy bien que la causa más frecuente o una de las más severas de síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una de las formas más severas de hipoxemia o de falla respiratoria, una de las causas más frecuentes y severas es justo este síndrome, el síndrome de broncoaspiración.
Y justo este grupo de pacientes están sometidas a ese riesgo por sus condiciones anatómicas, fisiológicas y el mismo embarazo, que va a traer una serie de cambios también en la mecánica pulmonar que tienen relación con cambios en la posición de los órganos dentro de la cavidad abdominal, que van a terminar resultando en una elevación del diafragma en sentido cefálico y unos cambios en los diámetros del tórax en sentido antero-posterior y también transversal, ¿no? Esto es muy conocido, sabemos que los volúmenes y capacidades pulmonares van a cambiar durante el embarazo. Hay una serie de estudios desde muy antiguo que se han descrito estos cambios, inclusive de acuerdo a cómo va progresando el embarazo, y esto nos va a poner a la paciente en una condición particular desde el punto de vista de mecánica pulmonar. Las pacientes embarazadas no van a cambiar su compliance pulmonar, que es la capacidad del pulmón de recibir aire y de generar una presión en respuesta a ese aire que recibe o a ese aire que ingresa. Eso es lo que se conoce como compliance pulmonar. Lo que va a disminuir en estas pacientes es la compliance torácica, justo por esos cambios en los diámetros del tórax y por el desplazamiento cefálico del diafragma. Pero cuando nosotros medimos esta cosa, la compliance pulmonar, lo hacemos a través del tubo orotraqueal que la paciente tiene conectada al ventilador. Lo hacemos utilizando también algunas características del ventilador mecánico y va a aparecer que la compliance pulmonar de la paciente está disminuida. O sea, parece ser, o nos va a parecer, que el pulmón de las embarazadas, cuando requieren ser intubadas, inclusive sin ningún problema en el pulmón, por ejemplo, solo porque convulsionó y tuvieron que poner anestesia general y la paciente está intubada y en ventilador, en el pulmón no tiene nada. Aún así, la compliance pulmonar de estas pacientes va a ser mucho menor que de otra paciente, de la misma edad que no esté embarazada. Esto es por los cambios en la compliance torácica. ¿Qué hace la paciente para compensar estos cambios? Va a aumentar el volumen minuto, aumentando inicialmente el volumen tidal expiratorio, pero sobre todo, posteriormente, la frecuencia respiratoria. La paciente no va a hacer muchos volúmenes, entonces va a respirar más seguido. Va a aumentar la frecuencia respiratoria. Esto a que la lleva a alcalosis respiratoria, que usualmente está compensada. Las pacientes usualmente están hiperventilando. El problema es que cuando hiperventilamos no solo logramos meter un poquito más de oxígeno, sino también barremos el CO2 que tenemos y que es producto del metabolismo de nuestras células, ¿no? Y nosotros necesitamos un gradiente de CO2 a nivel de la barrera placentaria para que el CO2 que también está produciendo el otro paciente, que es el feto, pueda salir a la circulación materna y de la circulación materna a la fetal. Entonces nosotros requerimos una gradiente tanto para el ingreso de oxígeno al feto como para la salida del CO2 al feto, ¿no? Eso vamos a retomarlo luego. Este es un caso que ya varias veces lo he presentado porque es muy bonito y muy llamativo y muy típico de lo que nos pasó hace algunos años, ¿no? Es una paciente joven, 24 años, estudia Derecho, no tiene ningún antecedente patológico. En una clínica la intervienen por una cesárea, le hacen una cesárea por una preeclampsia severa, ¿no?